para no perder tiempo, vamos a dar paso a la profesora Bernarda Jorge. En la actualidad es consultora del ISFODOSU, es licenciada en música, mención teoría y educación musical por la UAS, tiene varios libros que tienen que ver con la tradición de la identidad dominicana a nivel de la tradición oral musical y forma parte también de nuestro grupo de investigación Identidad del Pueblo Dominicano y su enseñanza. Sin más, le damos paso a Bernarda. Es un placer tenerte con nosotros, Bernarda. Pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Además de lo que dijiste con relación a mi relación con ISFODOSU, estoy a cargo de la coordinación de la carrera de educación artística que impulsa ISFODOSU en alianza con la Universidad APEC. Cito esto porque en algún momento de la intervención mía, sobre todo ya en lo que yo le estoy llamando la segunda parte, pues me voy a referir un poco a esas prioridades de ISFODOSU. Naturalmente, de nuevo nos saludamos como con mucha satisfacción. Saludo a toda la audiencia virtual que tenemos aquí, al profesor Pedro Ureña, que hacía tiempo que no lo veía, y a todos los demás colegas, miembros del grupo. Y aprovecho para agradecer pues a ISFODOSU, a Miguel por esta oportunidad que nos brinda. Al mismo tiempo, Miguel, de felicitarte por esta iniciativa que hemos acogido todo con un gran entusiasmo y con mucha responsabilidad, como tú puedes ver hoy. Y naturalmente tenemos la seguridad de que va a propiciar pues muy buenas experiencias, positivas experiencias a todos los participantes y sobre todo acrecentar el interés en nuestro país y fuera de él, a los dominicanos de la diáspora, por ahondar en el estudio y la investigación de los componentes de la identidad dominicana. Es bueno señalar que mi participación día, pues, y sobre todo a lo largo de la investigación que tú dignamente encabezas, pues me ha ayudado a recuperar y actualizar reflexiones anteriores que, como expusiste, pues las tengo plasmadas en publicaciones, en ejercicios académicos, escritos académicos, pero otras permanecían prácticamente pendiente de que se ofrecieran oportunidades como esta para repensarlas, para recuperarlas y ya en el caso concreto de tu investigación puedes lograr mejores resultados, realmente resultados bien sólidos que te aporten a tu trabajo y también a toda la comunidad de investigación y la comunidad educativa nuestra. Como señalé en la primera parte, me dedicaré un poco a una revisión que he hecho de todas esas referencias bibliográficas que hay sobre este tema. Naturalmente es imposible recorrerlas todas al tiempo que tenemos y sobre todo poderlas reproducir en un medio como este, que tú sabes que estamos muy limitados en el tiempo, pero haré mi mayor esfuerzo porque lo que considero más importante y más interesante a lo largo del trabajo que tengo, como tú nos pusiste, a ver bibliografías y hacer todas esas referencias, pues creo que es importante que lo refleje y que lo destaque en esta intervención. Comenzamos pues a trabajar a tratar de clarificar los términos claves que vamos a abordar no solamente en la exposición de hoy, sino a lo largo de todo este tiempo que estemos trabajando contigo. Tenemos el tema, pues, de la cultura que ha sido considerada como el ser y el devenir del ser humano, que lleva el sello de su ser espiritual, afectivo, intelectual, y naturalmente es un componente fundamental del desarrollo social, desarrollo pues considerado como un proceso de realizaciones tanto simbólicas como materiales que son expresivas de la originalidad y la identidad de los pueblos. Es importante señalar que la cultura es parte del tejido social y es, como le han llamado algunos, la fuerza interna de cada sociedad, definitivamente vinculada con su desarrollo.
que este desarrollo no puede darse a plenitud sin el desarrollo cultural, que como sabes está esto ampliamente trabajado por muchos estudiosos y especialistas y que ha sido definido por la UNESCO, el desarrollo cultural, como el conjunto de componentes psicosociológicos que concurren con el mismo derecho que los factores económicos, tecnológicos y científicos al mejoramiento de las condiciones de vida material y moral de una comunidad. En la cultura, como sabemos todos, engloba manifestaciones del campo artístico y literario, modos de vida, costumbres, valores, tradiciones, creencias y los derechos fundamentales del ser humano. Este tema, por supuesto, que se vincula, se relaciona con el tema de la identidad cultural, que es el núcleo de nuestra investigación y que ha tenido muchas definiciones realmente muy a tono con cada uno de los términos, su significado, su sentido, y que es definida como todo aquello que distingue culturalmente a una persona, a una comunidad, a un grupo de individuos. Voy a citar a la doctora Celsa Albert, que es una prestigiosa intelectual dominicana que ha dedicado mucho tiempo al estudio de estos temas, que ella la define, la identidad cultural, como el conjunto de signos, símbolos y valores que internalizan y manifiestan los individuos que forman una comunidad. La identidad se configura mediante un proceso de interacción caracterizado por el dinamismo, la transformación, la variedad de formas que confluyen en el producto que emerge en concordancia con los contextos que han mediado en su emergencia. También es importante destacar, como ya lo han hecho otros investigadores, los elementos a considerar en la construcción de identidad. La identidad se construye. ¿Con qué elementos favorecen esa construcción? Pues, por supuesto, como hemos escuchado a través de lo que hemos dicho aquí, sabemos por otras fuentes, pues los elementos a considerar en la construcción de la identidad son de tipo histórico, quiere decir que la memoria o conciencia colectiva de una comunidad, por supuesto los factores étnicos, expresado como autoconciencia étnica, o sea, como capacidad de autoidentificarse como nación, nacionalidad o grupo étnico. También tenemos entre esos elementos que contribuyen a la construcción de identidad el elemento lingüístico, o sea, la lengua como una seña de identidad que configura una manera especial de comunicación y aún de organizar la lectura de los datos y las informaciones de la realidad. Tenemos también el factor político, expresado en el ejercicio de la autonomía, soberanía política y defensa de los derechos humanos y culturales. Y luego tenemos el elemento psicológico, como referente humano de identidad, expresado en la forma de compartir ciertos rasgos psicológicos en común, que configuran la personalidad básica o el carácter social. Junto pues a los bienes expresivos de la cultura de un conglomerado social, la intensidad que estoy citando aquí a Ezequiel Banderet refleja un reconocimiento colectivo y solidario en torno a unos determinados valores, usos, costumbres y creencias compartidas. Hablando de identidad, obviamente tenemos que referirnos como un tema o un punto súper importante, la tríade étnica de la cultura dominicana. ¿Qué quiere decir tríade étnica? Bueno, aquellos componentes étnicos que intervienen en el patrimonio cultural del pueblo dominicano que se ha construido secularmente y que es producto de diferentes influencias raciales y culturales localizadas social y geográficamente. Esto se ha desarrollado a través de un proceso de siglos que está mediado por los cambios en la economía, por los mismos procesos históricos en su conjunto y por el mestizaje de la población. Un mestizaje que comienza desde la época de la colonia y que todavía lo tenemos hasta nuestros días, como resultado de estas sucesivas oleadas migratorias que ha experimentado nuestro territorio. Oleadas que vienen de diferentes puntos, pero siendo siempre la mayoritaria la procedente de la parte oeste de la isla. Quiere decir que taínos, españoles y africanos conforman la raíz o fuente étnica de la cultura dominicana.
¿Qué heredamos de los taínos? Como han expuesto los investigadores, pues sistemas de producción agrícola, algunos elementos importantes de la dieta alimenticia, el lenguaje, también vemos, o sea, observamos sus influencias en el campo de la artesanía, la vivienda, los métodos de pesca. De España tenemos un gran legado, el lenguaje, la religión, en la parte de la música, diversiones, danzas y bailes, canciones, poesía popular, juegos infantiles, manifestaciones carnavalescas. Es decir, nuestra cultura musical, nuestra cultura está muy influenciada por el aspecto, por el elemento hispánico. La contribución de África nos llega a través de los esclavos sometidos a condiciones tremendas de vida y se ha estampado en la música y los instrumentos, en el léxico, en la toponimia, en la dieta, en la religiosidad popular y composición rocial, entre muchos otros rasgos, algunos todavía muy vigentes, recreados o transformados en la cultura dominicana actual. Tanto el componente hispano como el componente africano, pues sufrieron de transformaciones, de adaptaciones, de reinterpretaciones. Ese es un fenómeno de la mayor importancia que hay que analizar, en el cual hay que reflexionar y que entiendo que va a tener un papel muy importante y va a ser muy ilustrativo para la comprensión de los dominicanos en tu trabajo. Entendemos, como han planteado reconocidos investigadores, que la cultura dominicana, que el patrimonio musical de los dominicanos tiene esta tríada como su fuente originaria, repetimos, a la cual con el paso de los siglos y en los momentos actuales se han sumado otros aportes no menos importantes, entendiéndose que tanto unos como otros pasan por el análisis del proceso cultural desarrollado desde la colonia hasta nuestros días, visto en su conjunto y dinámica social. Como hay un lazo tan estrecho, un vínculo, una relación tan cercana entre patrimonio folclórico e identidad, vamos a tomar un momento para, aunque sea, demos un vistazo a esa relación de folclore e identidad. Aquí tenemos, pues, que reconocemos como folclore al conjunto de las manifestaciones tradicionales culturales que se han conformado a lo largo del tiempo en el marco de los factores sociohistóricos, económicos, políticos y culturales. Un hecho folclórico, por supuesto, que puede surgir y desarrollarse en las diferentes capas sociales, unas en las altas, otras en las populares, en sociedades o comunidades que estén muy cerca o muy alejadas. Y este proceso de construcción del folclore puede ser lento o rápido. Este es otro punto que también requiere una particular atención de esta investigación que estamos llevando a cabo. Pero en todos los casos que sea, se reconoce que los procesos de folclorización, adopciones, reinterpretaciones, reelaboraciones, en lo que cada comunidad, en el tiempo en que cada sociedad va incorporando esa manifestación folclórica a su vida, es decir, la va haciendo suya y la convierte en algo imborrable dentro de su memoria. El folclore, al igual que la identidad, es una construcción social compleja. Estos son dos elementos que también tenemos, sobre los cuales hay que profundizar, hay que trabajar más, donde se reconocen imposiciones, aceptaciones de una de otra parte, transformaciones y, como dijimos, procedencias geográficas y sociales muy diversas. Los orígenes pueden ser muy diversos, pero lo que interesa enfatizar es la conversión de un hecho que en su momento fue único, que fuera creado, inventado o imitado, que tuvo un iniciador, un creador o imitador, pero que a lo largo de muchas generaciones ha pasado a ser un bien colectivo, un bien de todos, y se ha integrado a la herencia y al patrimonio popular, social y nacional. Este tema también se articula, y ya lo señalamos así de pasadas,
con los intercambios e interacciones con otras culturas. Toda masa migrante en su ir y venir, y en la nuestra, en su ir y venir a lo largo de la isla, al paso del tiempo, todo ello ya en la época actual, con la integración electrónica y el mercado, han provocado siempre y ahora mismo una situación especial dentro del país cultural dominicano. ¿Cuál es esa situación a la que me refiero y sobre la que me parece también, y lo apunto aquí, que debe de profundizarse su reflexión? Un espacio de tensión, donde se enfrentan, por un lado, el avance incontenible de la globalización, la influencia del mercado implacable, y por otro, la persistencia de manifestaciones del campo cultural reconocidas como componentes de la identidad nacional. En ese enfrentamiento que se ha dado aquí y se da en muchos otros países también, todo eso ha fomentado y ha facilitado y ha favorecido la ampliación del concepto de cultura y sus vínculos con otras disciplinas y espacios socioculturales, así como las perspectivas para su estudio y análisis, elaborándose conceptualizaciones y caracterizaciones precisas para nuevas y complejas situaciones del campo sociocultural, relacionadas y o mediadas por la sociedad digital y de la información, el mercado y el fenómeno global de la inmigración, en el caso nuestro, la inmigración fronteriza. Se trata de situaciones que se han etiquetado como multiculturalismo, diversidad, pluralismo cultural, y que desafían la identidad cultural de una gran mayoría de naciones, pueblos y comunidades. Pero lo desafían y lo retan a defender lo que es propio y al mismo tiempo a tomar en cuenta y abrirse al reconocimiento de la alteridad para optimizar la convivencia y la paz social, el enriquecimiento social y cultural en todas direcciones. Ese es un aspecto que de una manera u otra se refleja en los currículos de los diferentes niveles escolares de nuestro país. Esas nociones de multiculturalismo, de pluralismo cultural, de diversidad cultural, de interculturalidad, están también permanentemente bajo estudio de reconocidos investigadores nacionales y de agencias y representantes internacionales, como es la UNESCO, sobre todo la OEI, y que entre otros, y creemos que hay que buscarlo dentro de los currículos, cómo se ha expresado esa preocupación por toda la influencia y el reflejo que tienen los intercambios e interacciones que se están dando al interior de cada sociedad y de cada cultura. En mi opinión, esas perspectivas, marcos o enfoques, es decir, multiculturalismo, pluralismo cultural, diversidad, interculturalidad, no es solo mencionarlos y poner el currículo que hay, que todo eso favorece la diversidad. Hay que adentrarse en el significado de todos ellos e interpretarlas en su vinculación con la identidad nacional. Y me parece que ese punto debe de tratarlo la investigación en la cual estamos todos empeñados, por cuanto una reflexión profunda y seria, científica sobre esos temas van a aportar al debate sociológico y académico sobre ese tema y podrían contribuir con propuestas de políticas educativo-culturales sólidas, coherentes y adecuadas a la realidad nacional. De manera que te lanzo ese temita, Miguel, y a todos los colegas, porque yo creo que de ahí podemos hacer una buena cosecha. Pasamos ahora a lo que yo he llamado la segunda parte, porque dentro de mi exposición, el título de mi ponencia estaba muy claro, tanto lo que se va a referir a la parte musical como también ya a la parte educativa. Entonces, de este tema, pues traigo algunas anotaciones breves y ligeras en torno, pues, a lo que podemos, como la enseñanza de la música en su contexto sociohistórico, educativo y cultural ha contribuido
a el conocimiento, a la divulgación de la identidad nacional, pero de entrada, como esto es un avance de investigación, pues vamos a hacer unas pequeñas anotaciones sobre qué ha pasado en torno a esto en los siglos XIX y XX. Y llegando al XXI, como muy bien me lo señaló Miguel. Tenemos que decir también que esta realidad ha estado muy influida por los cambios en la percepción de la función de las artes. ¿Por qué tenemos algo tan preciso en esta investigación de ver la relación estrecha que hay en identidad y en educación y cómo se está plasmando en los diseños curriculares? Porque además de que se plasma en las aulas, pero antes se ha plasmado en los diseños curriculares y antes se ha plasmado en la formación que tenemos en las universidades. Entonces, esta preocupación por las artes en la educación arranca, me parece a mí, fuertemente hacia el último tercio del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Y esto se ha prolongado hasta los tiempos actuales y que abarca la incorporación, solo podemos ver, porque hoy tenemos universidades con ofertas de licenciaturas en artes, en música, en educación artística y programas de grado en esas áreas. En muchas universidades dominicanas hoy se están implementando estas carreras, estas ofertas académicas de grado y posgrado que están mencionando. Es bueno también acotar que en nuestros días se entiende que la enseñanza de la cultura, las artes y la música es una de las estrategias más poderosas para la construcción de identidad individual, social y cultural, y además de una ciudadanía intercultural. Todo este enfoque se plasma en los currículos actuales de los sistemas, el sistema escolar, en sus niveles, en sus diferentes ciclos de primaria, de secundaria y en las modalidades que existen ahora. Y en la que me interesa más destacar, en la que tengo que profundizar más, es en la modalidad académica. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, ISFOROSU junto a UNAP están luchando por implementar la licenciatura en educación artística como parte de estos planes generales de formación de maestros que tiene ISFOROSU. Entonces, todos estos enfoques, visto así, o sea, no es solamente arte, no es solamente música, es arte, cultura, música, ciudadanía intercultural. Todo esto es lo que da mayor sentido a la presencia de las artes, de la música en las aulas escolares. Naturalmente, no solamente en la investigación de Miguel Don-Gil, pues se verá este aspecto de la educación escolar, ¿no? También vamos a tratar, dentro de los límites que se pueda, la formación especializada, porque lo que se da en la escuela es la educación artística, donde se le ofrecen a los estudiantes, pues, contenidos, se desarrolla competencias en el área de la expresión y de la apreciación artística. Pero en las escuelas de artes ya es otra meta que hay, es formar a los talentos de arte, los talentos de la música que tanto necesita cada país. Pues a esto y a otros enfoques que tienen que ver con lo que estoy señalando, ISFOROSU, como parte del sistema de educación superior, ha respondido impulsando, como les digo, esa formación de futuros docentes en educación artística, que no solamente se van a desempeñar en esa rama, sino que también tienen opciones, luego de egresar de sus cursos, de trabajar en campos profesionales afines y que hace mucha falta, contribuyendo así al desarrollo integral de la infancia, la adolescencia y la juventud. Vamos a pasar ahora, de manera muy rápida, a comentar algunos aspectos del desarrollo histórico de la enseñanza artística y musical en nuestro país, pero ya esto se va a abordar a profundidad en la investigación a cargo de Miguel Don-Gil. Y naturalmente nosotros le aportaremos todos estos insumos que tienen que ver con cada una de nuestras especialidades. Él hace hincapié en siglo XIX, XX y XXI.
Ahora, antes del siglo XIX, ¿cómo estaba la situación aquí? Pues es un panorama desolador, pero no solamente aquí, estaba la situación de las artes, de la cultura, también en los otros territorios caribeños. ¿Qué nos dicen las personas que los intelectuales que han trabajado a profundidad este tema? Dice Alejo Carpentier en su obra La música en Cuba lo siguiente, que el grado de riqueza, pujanza o poder de resistencia de las civilizaciones halladas por los conquistadores en el Nuevo Mundo determinó siempre de modo ambivalente la mayor o menor actividad del invasor europeo. Quiere decir que en territorios como el que hoy es República Dominicana, como que hoy es la República de Cuba y otros de nuestra área, pues simplemente lo que encontraron aquí no era amenaza para ellos, de manera que no le dieron el interés y por eso arribamos al siglo XIX con una situación muy difícil que podemos decir que impactó todo ese siglo y le dio trabajo recuperar el brillo, la importancia, el deseo de avance o la presencia del progreso como hubo en tiempos anteriores. Porque el primer siglo colonial, pues esta era una de las islas, este es uno de los territorios preferidos para presentarlo como gran obra hispánica. Pero ya los siglos, sobre todo el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo XIX, nuestra sociedad se empobreció. Hay escasas informaciones sobre esto, pero ¿qué nos dice el maestro Landolfi sobre la situación en el campo de la instrucción? Y es importante tenerlo en cuenta. Dice que en 1812, quiere decir, iniciado el siglo XIX, el panorama de la instrucción, o sea, de la educación en Santo Domingo, era prácticamente inexistente. De manera que hubo que pasar todos esos 50 años de ese siglo XIX para que comenzara un proceso de recuperación. En la parte de la música, ¿dónde vemos esa recuperación? Que de nuevo, la capilla, la capilla de música de la catedral, que era un foco musical de los siglos anteriores a lo que estoy diciendo, tenía sus cantores, tenía sus instrumentistas y tenía sus profesores, porque los que formaban parte del coro y los que formaban parte de la orquesta, ahí era que recibían instrucción, y eso es lo que permitió a lo largo del tiempo ir preparando una generación de músicos que ya hacia el 1862 nutrían la orquesta de la catedral, entre cuyos miembros de los músicos estuvo nada más y nada menos que José Reyes, que Francisco Enrique Carvajal y otras figuras importantes. Era también el tiempo de las familias de músicos. Entonces, ahí tenemos los Morcelos, los Alfonso, Juan Bautista Alfonseca, también era de la gente que formaba parte de eso. Entonces, algo muy importante a destacar en la mitad del siglo XIX que comienzan a aparecer las escuelas privadas de música. ¿Dónde se obtuvo esa información? O esa información se ha obtenido en la prensa de la época, porque aparecen anuncios de músicos ofertándose para enseñar música. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando en la mitad del siglo? Pero tenemos el tema de la independencia. Entonces eso fue un factor importantísimo para el desarrollo de lo que estaba pasando musicalmente. Es decir, con la asunción de la independencia, pues obviamente se fortalece el sentimiento nacional. Madura el sentimiento nacional y van fijándose a lo largo de un proceso bastante largo los caracteres propios de la música dominicana. ¿Y de dónde es la fuente de los músicos? La música campesina. Era una sociedad muy, vamos a decir, muy rural. Quiere decir que ahí es que se había concentrado todo eso, vamos a decir, expresiones, todas esas manifestaciones de la música de los siglos precedentes. Entonces, hemos dicho en otros momentos, en otros escritos, que las características de la formación social dominicana influyeron en el arraigo, la fuerza y la extensión de la música campesina. La llamamos crisol,
de elementos diversos y seculares, un instrumento de expresión vivo, directo y espontáneo. De ahí es que comienzan los merengues, las mandolinas y toda esa cantidad de formas musicales que llegaron hasta el siglo XX. Naturalmente, en la medida la sociedad dominicana va pasando de ser eminentemente rural a una sociedad urbana, comenzaron las transformaciones de todo eso. Ahora, dentro de todo este escenario de manifestaciones musicales, no podemos perder de vista a dónde es que se refugia lo más genuino de la expresión que concentra la identidad de los dominicanos. Eso es importante. No es en los salones del Club de la Juventud, no es en los salones, en el salón doméstico que recibía a intelectuales y todo. No, es en los campos, es en la gente trabajadora, es en los descendientes de todas esas familias que vinieron esclavizadas desde África. Y por eso se dice que la parte más auténtica del folclore musical dominicano está metido dentro de todo ese mundo, todo ese escenario que se creó con los siglos y que la religiosidad popular representa tan vivamente y sobre todo de manera tan vigente. Entonces, quiero decir que además de todo lo que estoy diciendo, es importante señalar que a lo largo del siglo XIX, con la independencia, pues van surgiendo bandas de música. ¿Y por qué es importante la banda de música? Oh, porque es la que concentra a la gente que toca música, es la que concentra y que los forma y que asegura en el futuro que haya músicos en el país. De manera que los primeros músicos dominicanos que sobresalen, ya sea en el campo de la música popular y de la música, la llamada música culta, ¿de dónde es que salen? Oh, pues de las bandas municipales que se formaron en todas y cada una, en la mayoría de esos municipios cabeceras. De manera que ese es otro elemento importante, porque ¿qué representan las bandas? Al mismo tiempo divulgan, pero al mismo tiempo forman. Eso fue durante mucho tiempo. Naturalmente, tenemos que señalar en este recorrido brevísimo que estamos dando por la trayectoria de la educación musical en nuestro país, ¿qué pasa hacia mediados? ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX ya tenemos músicos, tenemos ejecutantes, tenemos compositores, no algo demasiado sobresaliente, vamos a hacer, si lo vemos con los espejuelos de hoy día, pero ya era gente que tenía determinada formación, ¿no? Y que ayudó a la formación de otros, y sobre todo, como decían, las bandas ayudaron a la formación de los aprendices. Entonces, ya instalada la dictadura de Trujillo, ¿qué está pasando? ¿Qué se produce entre los años 40 y 50? Pues se produce la instalación de la plataforma cultural del país. Dentro de esa plataforma no solamente se crean museos, no solamente se crean el Palacio de Bellas Artes y otras instituciones más, sino que se forman las escuelas de Bellas Artes, llamada Bellas Artes porque todavía en aquella época ese era el término usual. Ahora no, ahora se dice la Escuela de Artes, porque se ha ampliado el concepto, se ha ampliado nuestra visión del tema artístico, pero en aquella época, 1940, no, de manera que ahí se formaron las escuelas de Bellas Artes. Otro aspecto interesante que también tiene que ver la investigación del doctor Don Gil es la llamada dominicanización de la frontera. Ese es un punto importante de la política de Trujillo, que ya en el aspecto educativo, musical y en el aspecto también de la divulgación de la música y del control social. La dominicanización de la frontera, ¿qué cosas la caracterizan? Trujillo llevó pianos a todas esas provincias fronterizas y en cada una de esas provincias fronterizas instaló una academia de música. Academias que perviven hasta hoy. Ya podemos suponer en qué debilidades, qué precariedades, qué calamidades han pasado esas academias que ya pues,
prácticamente tienen casi un siglo de creadas, pero naturalmente. Fijemos el punto de que en 1940 se crea la plataforma cultural, se instalan las escuelas de bellas artes, conformando lo que casi puede llamarse un subsistema que nunca fue reconocido en lo que hoy es el Ministerio de Educación. Antes se llamaba Secretaría de Educación y figuraban las escuelas de bellas artes que llenaron un papel fundamental. Me recuerdo que la doctora Josefina, que fue una ministra, la que fue ministra o secretaria en aquel momento de Educación, decía que ese era el alma de educación, las escuelas de bellas artes con sus coros y sus muchachitos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que decir que esas escuelas de bellas artes, con una función tan importante dentro de sus comunidades y dentro de la sociedad dominicana, durante un largo periodo de tiempo fueron muy desatendidas y fueron acumulando una serie de debilidades que, por ejemplo, no solamente era en el aspecto de las instalaciones físicas, sino ya en el aspecto organizativo y el mismo aspecto académicos. Muchas de esas academias enseñaban lo que el director entendía que debía de enseñar. O sea, no habían planes de estudio. Y los planes que envían los estudios, que nosotros eso lo certificamos mediante visitas que se hacían directamente a esas escuelas, tenían unos 20 años sin haber sido sometidos a revisión. Luego esos directores, naturalmente, a veces con la mejor intención, pues introducían modificaciones a planes de estudio, trataban de esforzarse y hacer lo mejor que podían con pocos profesores, porque una academia solamente hasta hoy era un profesor y el director era al mismo tiempo el maestro. Quiere decir que esas son situaciones prácticamente insostenibles. Toda esa realidad que se prolongó hasta llegar al siglo XXI, o sea, al año 2000, comenzó a ser entonces atendida, porque las autoridades entre 2000 y 2004 trataron de organizar el sistema de las escuelas de bellas artes. Hay que también anotar que era nuestro primer Ministerio de Cultura, nuestra primera ejercicio ministerial. Entonces, esto creaba un reto muy grande para todo ese equipo técnico y docente y político que fue a trabajar en el Ministerio de Cultura. Entonces, luego se hicieron algunas transformaciones, se trató de organizar mucho mejor todo aquel conjunto de escuelas, de distinguir cuáles eran las escuelas nacionales, cuáles eran las provinciales, pero entonces llegó, ya con la gestión del 2004-2012, nuevos enfoques. Entonces se trabajó en la construcción de un nuevo sistema con su propia visión y misión y se impulsó un proceso de transformación curricular que dio muchas respuestas a las dificultades de desarrollo y de gestión, así como a las omisiones de la Ley de Cultura. La Ley de Cultura tiene una serie de omisiones que no ayudan a desarrollar las escuelas, todo lo que es el sistema de formación artística especializada. Pero, sin embargo, se logró esa identificación. Hoy ya está claro en el accionar y en el pensamiento de mucha gente que se mueve ahí como técnico, que una cosa es la educación artística escolar, que se implementa desde las escuelas en cada uno de sus niveles, y otra cosa es la formación artística especializada. Entonces ya no hay ese cruce, vamos a esas contradicciones tan fuertes que se daban y que contribuyó, me parece a mí, a que en el tiempo en que las escuelas de bellas artes, pese a sus complicaciones, sus profesores y sus directores tenían mucha presencia en las escuelas, o sea, en el sistema escolar, no avanzaron todo lo que tenía que hacerse. ¿Qué cosa catapulta el desarrollo de la educación artística en las escuelas dominicanas? Los planes decenales. Los planes decenales pusieron a la gente que trabajaba ahí, a los directores, a los técnicos, a pensar bien qué era lo
se iba a llevar a las escuelas. Y me parece que ha dado sus frutos. Y ese es otro tema, y vuelvo y lo reitero, los puntos que me parece que debemos de abordar más, que debe de profundizarse y describirse y analizarse con mucho detalle. Hoy día tenemos un diseño curricular para cada uno de los niveles escolares que realmente tiene muchos, o sea, es muy a tono con la situación que se está viviendo hoy. No solamente es poner a los alumnos que estudien tal y tal cosa de música de las artes, no, se está enfrentando a temas como, por ejemplo, el arte público. O sea, pensemos en muchachitos y muchachitas que están en un 8º curso, que sepan ya el concepto de arte público. Eso es un avance en nuestro país. Entonces, cosas como esa, temas como la identidad musical latinoamericana, la identidad dominicana, que verán no solamente a través de lo que se llama la música culta, sino a través de las diferentes expresiones folclóricas y populares, además de que el mismo diseño curricular está invitándolos y los está guiando en la convivencia con esas manifestaciones. De manera que podríamos decir que hoy hay un panorama mucho más esperanzador que el que teníamos en los siglos precedentes y que naturalmente nosotros tenemos que pensar no solamente en dar esa visión de todo aquello que ha pasado, que fue debilidades, sino cómo va el tema de podemos tener esperanzas de que el tema de la identidad musical dominicana se esté canalizando efectivamente y dé su fruto en las nuevas generaciones. Bueno, yo pienso que esta investigación va a contribuir mucho a eso, a lograr un resultado favorable. Ahora bien, dentro de todo lo que he dicho, que ya estoy terminando, no toqué el tema, pero lo tenemos anotado y en nuestra segunda comparecencia en estos seminarios, pues ya abordaremos lo que es el acento dominicano en la música popular urbana, la música popular de periodos previos, pero también la música popular de nuestra época, donde no solamente está permeada, está atravesada por los temas de la multiculturalidad, sino que también está atravesada por otros temas que influyen en minimizar, en distanciarse de lo que ha sido algo importante dentro de la música, dentro del acento dominicano en la música urbana, en lo que va a decirlo. Por último, antes de terminar, quiero reiterar mi agradecimiento al profesor, al doctor Miguel Don Gil, y agradecer a todos ustedes pues que nos hayan acompañado en este primer ensayo y en este primer avance de información que está dando el grupo de investigación Enseñanzas de la Identidad del Pueblo Dominicano, este primer avance que estamos entregando al pueblo dominicano y a la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernarda, por tu gran aporte. Ha sido una ponencia excelente. Comenta alguien en el chat que le ha encantado tu ponencia.